The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades, and this country is not alone. All over the world, we're seeing the devastating impact of this invisible killer. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. Dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. Le da facoltades de acción y prevención a distintos ministerios. Il governo è vicino alle tante imprese, commercianti, ai liberi professionisti, alle famiglie, ai nonni, alle mamme, ai papà che stanno facendo tutti, anche ai giovani che stanno facendo tutti enormi sacrifici per il bene comune. El cumplimiento del uso de la mascarilla como medida sanitaria es obligatorio para todos los habitantes sin ninguna distinción. El toque de queda se mantiene exactamente igual. Estamos en guerra. Toda la acción del gobierno y del Parlamento está a partir de ahora dirigida a combatir la epidemia. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Que dada la situación que guarda la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en el país, se han dictado diversas medidas por el gobierno federal, reconoció a dicha enfermedad como grave de atención prioritaria. Ante las condiciones excepcionales que enfrenta el país, como presidente de la República y junto a todos los ministros del gabinete, hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de nuestra Constitución Política. To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Hemos aprobado la propuesta de la Comisión Europea sobre el acceso al bloque desde países que no son miembros de la Unión. Se regirá por 30 días y Alemania lo va a implementar de inmediato. Estamos enfrentando una guerra y en esta guerra haré todo lo posible y hasta lo imposible para cuidar a mis hermanos. Ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Por eso he decretado el estado de excepción en el país. He decretado el estado de... Ante las medidas tomadas por los diferentes mandatarios a nivel mundial, podemos observar que ha surgido la necesidad de declarar diferentes estados de excepción para coexistir frente al COVID-19, donde la toma de medidas de defensas extraordinarias puede conducir a interpretaciones divergentes estimulando el abuso de poder. Giorgio Agamben, filósofo italiano, sacó un artículo de opinión en diciembre del año pasado, cuando el virus apenas llegaba a Italia, que tituló La invención de una epidemia. Su postura es tajante: se está sobredimensionando una gripe más y con el despliegue mediático se logrará una situación de pánico generalizado, una modalidad del estado de excepción que avalará la intervención militar, el cierre de fronteras y toda una serie de medidas económicas de emergencia. Para Agamben existen dos factores que pueden explicar este procedimiento del poder. El primero señala que vivimos en una sociedad en la que toda la política funciona según el modelo del estado de excepción. Los estados democráticos contemporáneos viven en la excepción, necesitan de la excepción y la producen también. La emergencia deviene la norma. El segundo elemento, conectado con el primero, se dirige al nerviosismo propio de las sociedades postindustriales y consumistas, nerviosismo que necesita como contrapartida toda una serie de artificios que producen la sensación de seguridad, como lo son los seguros de vida, las medidas antiterroristas, las políticas contra el crimen, más cámaras y vigilancias, entre otros. Cuando el discurso del terrorismo se desgasta y no tiene los mismos efectos paranoicos, viene un virus como amenaza global. El poder soberano usa un viejo secreto a su favor: la plaga o la peste. Nos contactamos con personas alrededor de todo el mundo, desde Taiwán, Italia, España, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador y Brasil, para que nos digan qué medidas excepcionales están tomando sus gobiernos. Hoy les platicaré de cómo el gobierno de Taiwán afrontó la crisis de coronavirus. Ellos
afrontaron esto gracias al conocimiento de las experiencias pasadas, la preparación temprana y la acción inmediata. Después de SARS a principio de siglo, ellos crearon el Centro Nacional de Comando de Salud, CHCC por sus siglas en inglés. Y después del SARS, el gobierno y este centro estuvo siempre en alerta. Ellos aumentaron la producción de mascarillas y suministros sanitarios. Todos tienen que tener seguro médico si residen aquí en Taiwán. Con esta tarjeta uno te asignan un día para que tú puedas ir a comprar mascarillas. Tú tienes derecho a 2 mascarillas por semana y cada mascarilla le cuesta aproximadamente un quetzal con 25 centavos. Y realizaron una acción inmediata. Desde que se supo el primer contagio, subió la alerta, se prohibió la entrada a residentes de Wuhan y los chinos tenían que declarar su estado de salud. Asimismo, suspendieron vuelos provenientes de China y cierre de fronteras, y todos eran enviados a cuarentena si provenían de ahí. El gobierno dio un teléfono a todos los que estaban en cuarentena para poder rastrear sus movimientos. Si ellos no cumplían con su cuarentena, las multas ascendían desde $5,000 a $10,000 estadounidenses. En Taiwán nunca se cancelaron clases gracias a que toda la población puso de su parte, usó mascarilla y tomó todas las medidas de prevención que el gobierno impuso. Hasta el momento hay 422 confirmados, 6 muertos y 203 recuperados. Esto habla muy bien del gobierno, ya que el gobierno tranquiliza a la población mediante la entrega de información precisa, oportuna y transparente a toda la población. Y también gracias a la población que acató órdenes y tomó la seriedad del caso. Les comento cómo está la situación en este momento en Italia. Estoy hace 2 meses nomás, vine de turismo y pues como toda la situación que está pasando en el mundo no alcanzamos a medir un poco qué podía pasar con esto del coronavirus, del COVID-19. El país ha optado por unas medidas muy importantes para llevar a cabo la cuarentena, ¿sí? Se decretó cuarentena obligatoria. Primero se había hecho una cuarentena obligatoria hasta el 11 de abril. Después, viendo las medidas y la cantidad de contagios y que era necesario bajar el índice de mortalidad, recurrieron a correr la cuarentena hasta el 17 de mayo. ¿Qué incluía esto? Que las personas que trabajaran en sectores de salud, que trabajaran en sectores el cual el país necesitaba de su ayuda, tuvieran un permiso especial para trabajar diariamente. La cuarentena es muy estricta, hay multas económicas por salir a más de 200 metros de la casa. Si se va a salir a hacer la espesa, lo que le dicen aquí el mercado, debe salir con tapaboca, con guantes y con su dosis pues de antibacterial. Bajo la importancia de tener como un subsidio que ha dado el gobierno para algunas familias necesitadas, como quien dice, algunos estratos socioeconómicos bajos, hay un subsidio para la gente que vivía o vive actualmente de lo que puedan obtener diariamente. Entonces hay un subsidio que ha designado el gobierno para estas familias, el cual es un presupuesto base, y ese subsidio se les ingresa a sus hogares. La gente ha acogido muy bien a las medidas del país y han estado en cuarentena. Nosotros vivimos en un pequeño pueblo a la orilla del mar Mediterráneo que se llama Altea y pertenece a la provincia de Alicante y es parte de la Comunidad Valenciana. Desde el día que el gobierno decretó estado de alarma para controlar la expansión del coronavirus y detuvieron la economía no esencial y pararon la educación presencial, pues nos pausó la vida total, ¿no? A todos. La experiencia ha sido como de película y real. Escuchar por las calles a la policía con altoparlante diciendo que nos quedemos en casa, que es una emergencia sanitaria, ver a los militares también desplegados por las calles limpiando, desinfectando las calles 2-3 veces al día, pidiendo que nadie salga o incluso poniendo multas a los que salen, pues ha sido
difícil, ¿no? Económicamente pues nos ha afectado a todos, ¿no? Especialmente aquí donde vivimos, pues es un lugar muy turístico. El gobierno está haciendo lo que puede para apoyar y todavía no podemos regresar a trabajar. Se está haciendo todo escalonadamente. El día lunes de esta semana ya empezó lo que es construcción y autónomos ya regresaron a trabajar. Los colegios ya no regresan más que en junio. Las fronteras se han cerrado, entonces no hay vuelos. Tenemos a un hijo fuera en Guatemala que no ha podido regresar. Y algo que me ha gustado mucho también es que nos une, ¿no? Como seres humanos, es de dar ese gracias a las 8 de la noche. Todas las noches salimos a aplaudir a nuestros balcones para dar gracias a todas las personas que no se pueden quedar en casa porque están tratando de salvar la vida de alguien. Así que les animo también que no salgan de casa. Desde marzo del año pasado vivo en la región de Hessen, Alemania. Desde el 8 de marzo iniciaron en el país las primeras medidas de restricción. Luego estas medidas se fueron reforzando en las siguientes semanas, 16 y 23 de marzo. A nivel nacional no se ha declarado un estado de alarma o de emergencia como tal. Únicamente se comunicaron medidas de restricción que dependen del nivel de presencia del virus en la zona. El gobierno comunicó que no se trata de una lucha contra el contagio, sino que son medidas de restricción tomadas para controlar la propagación masiva del virus y así evitar sobrecargar o saturar la capacidad que tiene el sistema de salud en el país. Se tiene contemplado que para este lunes 20 de abril ya se permita dar los primeros pasos para regresar a la rutina social, bajando o relajando las medidas de restricción. Se tiene pensado también permitir abrir algunos colegios, pero de forma paulatina. A partir del 4 de mayo se tiene contemplado que las universidades puedan empezar a realizar sus actividades y como prioridad estudiantes de bachillerato puedan retomar sus actividades para poder finalizar el año escolar. Esta decisión se vino a contemplar porque la tasa de reproducción del virus ya bajó de 1 a 1, lo que implica que una persona contagia únicamente a otra persona. Se podría decir que se ha demostrado con resultados y con estadísticas que la mayor parte de la población estuvo y actualmente está de acuerdo con las medidas de restricción que ha puesto el gobierno. Y brevemente voy a contar cómo es aquí en Inglaterra. Yo vivo en el norte de Inglaterra, cerca de Manchester. El norte de Inglaterra fue el más afectado. Ciudades como Londres, Birmingham, Bristol, que son ciudades muchísimo más pobladas y con espacios pequeños donde la gente vive. En una casa viven 5 personas, 7 personas de arrendo. Al principio Boris Johnson quería hacer la inmunidad del 80%, mandar en cuarentena solamente a las personas vulnerables para mantener la economía, pero se le salió de las manos porque hasta cuando hubo 10,000 afectados vio que la tasa de mortalidad subió mucho y el NHS, que es aquí la parte de salud, se le estaba complicando porque no ha invertido en este gobierno. La cuarentena aquí es un poco más, dice una cuarentena amigable, porque lo que hacemos es que hay una posibilidad de salir 1 hora al día, se puede salir a comprar cosas, puedes salir en tu carro 5 minutos de distancia de aquí. La Universidad de Oxford dijo que este jueves empiezan los trials, entonces estamos en eso de las pruebas para la vacuna y esperando que funcione, y así está todo por aquí. ¿Cómo están ahí en Guatemala? Mi nombre es Andrés Calvo, actualmente vivo en la ciudad de Nueva York. Las medidas tomadas acá fueron inicialmente disponer de $50 millones para la contingencia, apoyo financiero y logístico, también para compra de insumos y materiales médicos que no había en su momento. Se creó una comisión de investigación del COVID-19, se implementó el cierre de escuelas y universidades y establecimientos no esenciales. Hay una restricción de movilidad de personal no esencial, solamente puede salir la gente esencial como policías, médicos y personal que sea de abastecimiento de comidas. Las opiniones están muy variadas. Realmente pues la gente que tiene su sueldo fijo o está vinculada a alguna empresa como tal está un poco tranquila porque realmente las empresas tienen que solucionar la parte económica, pero la parte del comercio informal,
y los trabajos informales. La comunidad hispana está algo nerviosa por su sustento, debido a que mucho personal hispano trabaja en el área de la construcción, en el área de restaurantes y cafeterías, y realmente no tienen un ingreso. Y la parte migratoria, que es algo también delicado, al no ser ciudadano, no tiene derecho a ciertos beneficios que está dando el Estado como tal y el país. En mi opinión, es algo delicado el estado de excepción, porque da libertad al presidente a hacer y disponer de los recursos y de las decisiones dentro del país. Hay una confrontación entre el presidente y diferentes gobernadores acá, porque los gobernadores quieren tomar su ley o tomar las precauciones necesarias para proteger el Estado como tal. Buenas tardes, soy Nisla Kessler, una mexicana de 44 años de edad, y quiero contarles cómo estamos siguiendo las órdenes del gobierno, quedándonos en casa, haciendo la cuarentena, saliendo lo menos posible a la calle. El gobierno ya está haciendo mucho por nosotros, ya la policía ya está en las calles obligando a que si no tienes nada que salir a hacer, pues no salgas. El uso de cubrebocas es obligatorio. Ya en las tiendas, aunque sea una tienda pequeña, dice que se prohíbe la entrada a menores de 8 años y a mayores de 60. Yo pienso que México está en un estado de alerta. Hay mucha publicidad, hay mucho apoyo, todas las cadenas de radio, de televisión, espectaculares, entonces donde quiera se nos anda recordando lo que debemos hacer. Mi nombre es Julio Másmela, soy colombiano. Respecto al estado de excepción en Colombia, las medidas que el gobierno ha tomado a partir del día 20 de marzo, decretó estado obligatorio de confinamiento para todos los ciudadanos, y desde esa fecha todas las personas pues deben permanecer en casa. El primer caso de coronavirus en Colombia se decretó el día 6 de marzo. Quiere decir que con 2 semanas inmediatamente el país tomó medidas drásticas como el del confinamiento y cerró fronteras. Hoy en día los resultados de ello se ven, siendo Colombia uno de los países en Sudamérica con menos afectación desde el punto de vista del coronavirus, y el gobierno lo que ha hecho con esto es de todas maneras dar unas ayudas de tipo tributario a las empresas medianas y pequeñas, y a las familias con menos recursos y que viven, digamos, de recursos diarios y que no han podido hacer uso de ellos, se les ha venido otorgando algunos auxilios económicos y en especie. Con esto también se ha logrado aplanar la curva de contagio, lo cual le ha dado oportunidad a las entidades médicas de salud en el país tomar este tiempo para robustecer sus servicios y es prepararse para que más adelante, en la medida que los contagios sigan incrementándose, haya más capacidad de atención en las unidades médicas. Eso es hasta la fecha, en gran resumen, lo que el país ha venido haciendo durante estos días del estado de excepción. Hola Flavio, ¿cómo vas? Te comento un poco el tema aquí en Argentina. Se decretó una cuarentena generalizada para todo el país. A hoy 23 de abril llevamos 35 días de cuarentena, con excepciones mínimas, que son todo lo que sea el sector salud, lo que son los supermercados o productores de alimentos, o vendedores de alimentos como verdulerías. Inicialmente la cuarentena estaba planteada hasta el 26 de abril, pero ya hay muchos rumores de que se va a extender más. Lo que sí se han agregado algunas otras excepciones. Hay muchas restricciones para lo que es el transporte público. Se pide un documento, un certificado de libre tránsito para las personas que se acercan a las estaciones de trenes, a las que se suben a los buses. Incluso la policía puede detener buses y revisar a las personas, les miden la temperatura para saber si tienen fiebre, y si llegan a tener fiebre se ejecuta un protocolo. Aeropuertos los cerraron unos días antes de haber decretado la cuarentena. Lo que planteó económicamente el gobierno es pagar salarios para las empresas que son ciertos porcentajes. Para las empresas que son muy pequeñas pagan el 50 o 75% del salario, y así hasta las empresas que tienen hasta
75 empleados, más de eso ya no, y solo hasta el salario mínimo. Después de eso, para la gente que está en casos de vulnerabilidad, es más o menos 2/3 de lo que sería un salario mínimo. El salario mínimo son aproximadamente 16.000 pesos argentinos y ese ingreso es por 10.000 pesos argentinos. O se les envía directamente a las cuentas de las personas o pueden hacer algún trámite para poderla retirar en efectivo, incluso si no tienen tarjeta de débito, incluso si no tienen cuenta bancaria. Hay una sensación de que el gobierno está interesado en cuidar a las personas. La mayoría de personas está tranquila porque de alguna forma se ha tratado de ayudarlos. Por ejemplo, para los ancianos, para los mayores de 60 años, se está estableciendo una especie de protocolo para que ellos puedan llamar y si tienen alguna necesidad, para que les envíen por una línea oficial y pueda atenderlos. Pero hay cosas que no han funcionado bien, por ejemplo, a los jubilados en algún momento, como hay muchos que retiraban su dinero en efectivo y eso, un día abrieron los bancos para poder que asistieran y fue un desastre. Hay medidas que no han funcionado bien, pero sí se han tomado después, digamos, correctivos para intentar de solucionarlo. Bueno, espero que te sirva y cualquier cosa que necesites, pregúntame. Seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. La situación económica y de aislamiento se ha vuelto un grave problema político de enfrentamiento entre el presidente Jair Bolsonaro y su oposición, incluyendo la Cámara de Representantes y los senadores. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Todo lo que el presidente dice y ofrece como solución, en el día siguiente la oposición y el Congreso lo cambian totalmente, de tal manera que la situación se ha vuelto insostenible. El jueves pasado, el presidente demitió el ministro de Salud, que es muy bueno. Tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Então, presidente, conforme ele disse, de maneira respeitosa, não é uma gripezinha, não é um resfriadozinho, é um assunto grave. Essa é a nossa grande preocupação, sobretudo se esses idosos pegarem a doença ao mesmo tempo. Nós não temos hospital para todos. Já há 2.328 muertos. Agora estamos diante do maior desafio da nossa geração. Minha preocupação sempre foi salvar vidas. Esta situación, en mi parecer, es la más crítica que he visto en mis 70 años de existencia.